Asambleísta Rocío Valadez. Señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas, en este tema es importante hacer las observaciones al informe para primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral y, como lo dije en una intervención anterior realizada hace varias semanas, con motivo de la sesión de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, a la que fui invitada para sustentar el proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social en beneficio de las personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y de las personas y grupos de atención prioritaria, que el 14 de octubre del 2010 ingresé a trámite en la Asamblea Nacional y que se tramita en esta comisión. La Constitución de Montecristi declara en su artículo primero que el Ecuador es un Estado constitucional de derecho. Como ustedes saben, señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas, esta definición dejó de lado la de que en el Ecuador es un Estado de derecho, prevista en la Constitución de 1998 para impulsar un acuerdo jurídico-político de la sociedad con el Estado, que coloca directamente lo constitucional como suprema garantía de los derechos, que son los que rigen el accionar de la sociedad ecuatoriana y en la que el Estado es garante de los mismos. En nuestra Constitución, 73 de los 444 artículos están dedicados a lo que ha sido calificado como el catálogo más importante de derechos del mundo y 152 artículos dirigidos a garantizarlos. Es decir, más de la mitad de la Constitución se dedica a desarrollar este pacto de la sociedad con el Estado, en el que este último garantiza a la primera los derechos que son fuente del Estado constitucional de derechos. De esta manera, los derechos previstos en la Constitución de 1998, como los económicos, sociales y culturales, fueron reemplazados por los derechos del buen vivir, los civiles por los derechos de libertad, los colectivos por los derechos de los pueblos, los políticos por los derechos de participación, los derechos del debido proceso por los derechos de protección y los derechos de los grupos vulnerables por los derechos de las personas y los grupos de atención prioritaria. Entre los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria tenemos a los derechos de las personas adultas y adultas mayores, los jóvenes, derechos de movilidad humana, mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, personas privadas de la libertad, personas usuarias y consumidoras y entre estos, como no podía ser de otra manera, los derechos de las mujeres, los que deben ser respetados en su integridad. En este contexto, con mucha satisfacción he podido escuchar las intervenciones de los colegas asambleístas que se han referido al acoso político, tipificado ya como delito en lo que será el nuevo Código Orgánico Integral Penal, el cual se enmarca perfectamente entre los nuevos derechos que tienen que ser reivindicados por las mujeres para desterrar paradójicamente una vieja práctica machista de nuestra sociedad, en la que determinados líderes políticos no conciben aún ni aceptan que las mujeres también tenemos capacidad para ejercer cargos de dirección y de responsabilidad. Como ustedes recordarán, esta Asamblea aprobó en diciembre del 2011, con 63 votos afirmativos, varias reformas a la Ley Orgánica Electoral y Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, entre las que se incluían temas nuevos como las sanciones por acoso político, las cuales por los hechos que son de dominio público no han podido aún ser puestas en vigencia. Si leemos el texto del artículo 323 del proyecto de ley, nos podemos dar cuenta de que este se refiere de manera general al acoso político, es decir, se lo plantea tanto para los hombres como para las mujeres, lo que me parece bien cuando señala las y los ciudadanos o las y los servidores públicos que realicen acciones sistemáticas de presión, hostigamiento, amenazas o cualquier acto de fuerza contra una persona que tengan por objeto restringir o impedir su acceso a puestos de elección popular o que siendo autoridad de elección popular tengan como fin obstruir el cumplimiento de sus funciones
o forzar la renuncia a su cargo. Serán sancionados con pena privativa de libertad de 1 a 3 meses y multa de 20 a 50 salarios básicos unificados, considerando la gravedad del delito y la inhabilitación para desempeñar un cargo público por el tiempo que dure la condena. Sin perjuicio del juzgamiento del delito electoral, se podrán iniciar las acciones civiles o administrativas a que hubiere lugar. Sin embargo, por razones de las viejas prácticas machistas contra las mujeres, sí considero que se debe incluir en este artículo un párrafo en el que se legisle específicamente contra el acoso político por razones de género o en contra de las mujeres. Por otra parte, y ya cambiando de tema, en consideración de que la ley penal tiene que irse adaptando a las necesidades de la sociedad, en este caso de la ecuatoriana, con mucha preocupación he seguido las noticias que publican los medios y, por qué no decirlo, también las quejas que muchos agricultores, específicamente bananeros, no solo de mi provincia, sino de otras circunscripciones del país, me han planteado respecto a que determinados exportadores o comerciantes intermediarios de la fruta no les pagan los precios oficiales determinados por el Estado. Señor presidente y colegas asambleístas, empresas exportadoras de banano que pese a que el precio oficial del banano es de $5.50, les pagan $1.50 de caja de banano a nuestros sufridos exportadores. Los que, a pesar de que esta es igualmente una vieja práctica de explotación de los más poderosos contra los más débiles, no ha podido aún ser desterrada en nuestro país. Por más que el Estado haya obligado a que se firmen contratos en los que las partes se comprometen a respetar este precio oficial de la fruta, los exportadores se valen de 1000 subterfugios y hasta de chantajes para evitar el pago del precio justo y de esta manera incrementar sus ganancias y enriquecerse de manera despedida a costo del sudor y el trabajo sacrificado de los agricultores. Aunque en el proyecto, en el artículo 296, se habla del aguiotaje como un delito por el que se persigue a los que fraudulentamente, por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género, hicieren alzar o bajar el precio de las mercaderías, de los papeles, efectos o valores, con el fin de no venderla, sino por un precio determinado. Considero que este tipo de delito es totalmente distinto al que estoy poniendo en vuestra consideración. Por este motivo, colegas asambleístas, apelo anticipadamente a vuestro apoyo para que oportunamente, cuando aprobemos en segundo y definitivo debate esta nueva ley penal, posibilitemos, como un sentido de estricta justicia, la tipificación del delito del no pago de los precios oficiales establecidos por el Estado para la comercialización y exportación de banano y otros productos agrícolas como el maíz, arroz y otros. Estas y otras observaciones las estaré haciendo llegar oportunamente a la comisión. Por supuesto que hay que ir mejorando este proyecto y que aportemos con lo mejor de nosotros. Muchísimas gracias.